Dios espera que vivamos la vida cristiana con entrega total. Dios les bendiga, qué bueno que podamos estar una vez más en este momento donde cada semana estamos compartiendo la palabra de Dios. Gracias por permitirnos entrar a su hogar en este momento, ahí donde usted nos está viendo en esta oportunidad. Gracias por estar con nosotros en este tiempo. Sabe que vamos a estar hablando el día de hoy de un tema muy importante, muy relevante, que tiene mucho que ver con el aspecto del cómo es que Dios espera que usted y yo podamos vivir la vida cristiana. Estaremos allá en Mateo, capítulo 16, versículos del 24 al 28. Y es un pasaje muy conocido. Y quiero que me escuche bien que escuche bien lo que el Señor Jesucristo tiene que decirnos en este pasaje de Mateo. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, dice, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. 28 dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y en este pasaje el Señor Jesucristo como que nos quiere dar a entender, o no como que nos quiere dar a entender, sino que nos está dando a entender el aspecto de nuestras prioridades en esta vida. Quisiera estar hablando acerca de la importancia de cómo es que Él espera, cómo es que Dios espera que usted y yo podamos estar viviendo la vida cristiana. Es muy común en nuestro tiempo estar, por ejemplo, viendo comerciales en la televisión, en los medios de las redes sociales. Hay muchos promocionales, muchos anuncios, especialmente cuando se escuchan comerciales, especialmente de automóviles. Cuando usted ve que hay un vehículo, un promocional donde se menciona que cierto vehículo está en promoción y está a muy buen precio. Y obviamente uno va a preguntar de qué se trata este comercial. Y de hecho en algún momento yo le pregunté a un vendedor de vehículos, le dije: oye, pero vi un panorámico que decía que había esta promoción. Y me dice: sí, pero es para otro tipo de vehículo. Y le dije: bueno, ¿qué vehículo es el que estás promocionando así? Entonces él me lleva a un vehículo un poquito más austero, donde todo era manual, los vidrios eran manuales. No tenía estéreo, no tenía aire acondicionado y de alguna forma como que no era lo que yo esperaba. Y es interesante que cuando él dice: bueno, es que el que usted quiere o el que usted realmente necesita es tiene aire acondicionado, tiene estéreo, tiene los vidrios eléctricos, en fin. Pero ese tiene un porcentaje más alto y regularmente es un 20% más alto del que se estipula en la promoción. Y de esta misma manera, escúcheme bien, muchas personas solo están interesadas, hablando del modelo cristiano, muchas veces viven la vida cristiana en el modo básico y no quieren de alguna forma todo lo que realmente Dios nos está ofreciendo. Y a veces el cristiano o muchos cristianos viven de tal manera que lo único que quieren es librarse del infierno y no quieren realmente comprometerse, no quieren realmente estar muy de lleno, muy metidos en lo que Dios quiere realmente para nuestras vidas. Y decimos: no, con que la libre del infierno, con que me vaya al cielo, aunque ahí en el cielo viva en un rinconcito ahí, aunque sea un tendajito ahí, con eso me conformo, con tal de no irme al infierno. Pero mire que este tipo de vida cristiana es una vida muy mediocre. Y quisiera ver de lo que implica realmente
estar comprometidos con Dios. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Y créanme que muchas veces como predicadores no siempre se habla de lo que se requiere, de lo que Dios exige de parte nuestra, porque quizás no sea muy agradable a primera vista. Y este tipo de mensaje quizás no llene iglesias. Y la vida que Cristo nos exige requiere de una entrega total. Y Jesús nos dice que si queremos venir en pos de Él, debemos negarnos y seguirle a Él. Así que acompáñenos en estos dos puntos que estaremos entrando ahorita en este momento. Y el primer aspecto en sus notas, estaremos hablando, número 1, de la vida que debemos abandonar. Y la vida que debemos abandonar es esa vida que dice que todo gira en torno a mi persona, que todo gira en torno a lo que yo quiero. Y sabe que la mayoría de la gente, incluyendo a los cristianos que están perdiendo sus vidas viviendo solamente para sí mismos. Y vivimos vidas cristianas pero muy egocéntricas. Y créeme que esto es de alguna forma muy natural. Se nos da muy naturalmente la cuestión de egocentrismo porque por naturaleza somos seres orgullosos. Y no batallamos mucho para darnos cuenta de esto. Por ejemplo, ponemos mucho más énfasis en lo que yo quiero y lo que está en el centro de nuestro pequeño universo, de lo que está girando en torno nuestro, ese ego. Muy parecido a cuando somos bebés. Lloramos cuando tenemos hambre. Cuando uno es bebé y aunque esté en medio de la noche, no importa que papá y mamá estén dormidos, pero porque yo, bebé, tengo hambre, pues grito y a mí no me importa si están descansando. ¿Por qué? Porque quiero que me alimenten y lo que voy a hacer es lo que sé, es gritar, llorar, posiblemente patalear. Y obviamente el bebé no puede evitar hacer todo esto, no tiene otra forma de decir que tiene hambre. Pero créame que muchas veces este tipo de actitud puede ser trasladado a nuestra vida cristiana. Pero el problema surge cuando crecemos y seguimos manteniendo el yo dentro, en el centro de la vida cristiana. Somos el centro del universo y todo debe girar en torno a lo que yo quiero, a lo que no quiero. Y créame que la vida cristiana se convierte en una relación con Dios que se centra en lo que Él se encargue de toda mi necesidad. Y si Él no se encarga de todo lo que yo quiero, de todo lo que yo necesito, todo lo que se me antoja, si eso no sucede, simplemente es posible que simplemente nos alejemos como un bebé haciendo berrinches. Y créame que más bien lo que Jesucristo nos está exhortando a que si deseamos realmente seguirle, debemos dejar a un lado nuestra vida egocéntrica y buscar los intereses del reino de Dios. Y eso es algo que usted y yo debemos simplemente abandonar, debemos dejar, debemos entender de que realmente Dios nos ha salvado, no solamente para librarnos del infierno, no solamente para que usted y yo nos sintamos bien, porque de repente hay un tipo de cristianismo o una enseñanza que se menciona, que se dice, de que cuando vengas a los pies de Cristo, todos sus problemas por arte de magia se van a ir y ya no vas a estar sufriendo y ya no vas a tener dolor, ya no vas a tener enfermedad, ya no esto, y como que uno viene así como venado encandilado, ¿no? Y uno cree que así va a ser, pero se nos olvida de que dentro de la vida cristiana, dentro del caminar con Dios, hay situaciones difíciles en nuestras vidas. Prácticamente todos los discípulos del Señor Jesucristo, con excepción de Juan, el discípulo amado, murieron de una forma trágica. Es decir, fueron sacrificados, con excepción de Juan, el discípulo amado. Y es interesante que Jesucristo los llama y Él exige algo, y es lo que yo quiero que veamos ahora en este segundo aspecto. Y este segundo aspecto tiene que ver con el hecho de que la vida que usted y yo debemos tomar no gira en torno mío, sino debe girar en torno a Jesucristo y a su anhelo, qué es lo que Él quiere para usted y para mí.
sabe que nuestra vida puede ser distinta. Hay otro tipo de vida que podemos elegir. Es decir, cómo usted y yo podemos decidir vivir, que podamos agradarle a Dios. Podemos elegir entregar nuestra vida entera a Jesús. Y cuando lo hacemos, créame, nuestro enfoque cambia de lo que queremos a lo que Dios quiere, a lo que Jesucristo quiere. Fíjese lo que Pablo allá en 1 Corintios 2:2 nos dice. Dice, pues me propuse, dice Pablo, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Dice, y a este crucificado. Es decir, Jesús dijo que usted nunca puede ser su discípulo a menos que nos neguemos a nosotros mismos. Eso no significa que usted tiene que negarse a sí mismo a cosas que a usted le gusten, no sé, algún tipo de comida, de dulces o algún sueño que usted tenga, o en fin, cuestiones de este tipo. No me refiero a eso, sino que significa que neguemos nuestro egocentrismo, pensar menos en el yo, pensar menos en lo que yo quiero, pensar menos en lo que a mí me conviene, veamos un poquito más allá de nuestras propias narices. Jesucristo dice que debemos tomar, dice la palabra de Dios, nuestra cruz, dice diariamente. No dice toma tu cruz cada semana o cada domingo o cada mes o cada 3 meses, sino dice tome su cruz cada día, dice, y sígueme. Y eso es algo que Dios pide de nosotros mismos. Y muchas veces el significado de tomar la cruz como que se ha perdido. ¿Sabía que una persona que llevaba una cruz tenía solamente un destino? Era la muerte. Cuando Jesucristo está diciendo, tome su cruz cada día y sígame, quiere decir que cuando uno toma la cruz de Cristo, lo que implica ahí es que yo estoy dispuesto a entregar mi vida por el Señor Jesucristo. Es un viaje sin retorno. Cuando en los tiempos antiguos, cuando alguien era llevado a la cruz o llevaba su cruz para ir a ser crucificado, obviamente no llevaba maleta, no llevaba un boleto de retorno, sino que era llevado a ese monte donde iba a ser sacrificado, crucificado, y ahí iba a quedar. Alguien más lo iba a bajar de la cruz. Es decir, ya no iba a regresar. Y de alguna forma, este sentido de que Jesucristo nos dice, tome su cruz cada día y sígame, quiere decir de que estemos dispuestos a que la voluntad de Dios sea mi voluntad, que el propósito de Dios sea nuestro propósito. Eso es lo que significa llevar la cruz de Cristo. Y esto no tiene nada que ver con algún padecimiento que usted tenga y usted diga, es que esa es la cruz que me tocó llevar. O le eche la paleta al esposo, que diga, no hermano, es que él es la cruz que Dios me dio. No se está refiriendo a eso, sino que está hablando el Señor Jesucristo de que nuestro enfoque, nuestra forma de vivir tenga un propósito más allá de lo que yo quiero, más allá de mis antojos, más allá de mis propios intereses, y levantar la vista y pensar qué es lo que Dios quiere que yo haga. Porque nuestra vida, repito, es temporal. Nuestra vida acá son ciertos años y después volamos, como dice la palabra de Dios. Y es importante que usted y yo, mientras estemos en esta tierra, podamos pensar y creer que yo puedo cumplir, yo puedo hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y ese tipo de vida es una vida que está totalmente rendida a Dios. Y es la vida que debemos tomar. Abandonar, como decíamos en el primer punto, esa vida egocéntrica, esa vida de lo que yo quiero, de lo que me conviene, y darle vuelta a ese tipo de vida y decir, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? Y decir como el apóstol Pablo, la filosofía de vida, que él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, si yo voy a vivir para el Señor. Y si muero, pues salgo ganando. Ese es el tipo de filosofía, de perspectiva
que cada cristiano debemos tomar. Y a manera de conclusión, sabe que la vida cristiana se basa en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él dejó su gloria para dar su vida en rescate por usted y por mí. Cuando nosotros como hijos de Dios tomamos esta misma actitud que hubo en el Señor Jesucristo, créame, podremos experimentar la verdadera vida que agrada a Dios. Y será una vida en abundancia realmente. Porque una vida en abundancia no es cuando yo vivo a mi manera, vivo como yo quiero, sino que vivir una vida en abundancia es una vida que cumple el plan, el propósito de Dios real para cada una de nuestras vidas. Y no nos debe de extrañar, es bien interesante, no nos debe de extrañar. De repente escuchamos que algunos personajes famosos terminan su vida, se suicidan teniéndolo todo, habiendo llegado a la cúspide de sus carreras, teniendo literalmente millones de dólares en el banco y terminan su vida. Y uno se rasca la cabeza y uno dice, bueno, ¿cómo es que se suicida? Si tenía todo lo que quería. Bueno, la realidad es que se dieron cuenta de algo, de que el tener todo no llena. El tener todo no es igual a abundancia, porque usted puede tener todo, pero no tiene a Cristo y no tiene nada. Pero cuando usted y yo podemos entender este aspecto, debemos tomarlo como algo muy cierto en nuestra propia vida, que vale la pena entregar nuestra vida a Dios, no solamente entregársela, sino que podamos vivir de tal forma que podamos vivir para Él. Y para conversar ahí en su grupo familiar, yo le voy a pedir que se pregunte esto: ¿qué significa tomar la cruz de Cristo? ¿Qué significa tomar la cruz de Cristo? Oremos. Padre, quiero darte gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por cada uno de mis hermanos que está abriendo su hogar para que otros puedan escuchar tu palabra. Yo pongo en tus manos sus vidas, que en ese tiempo tu presencia sea muy real en nosotros, y que podamos vivir de tal forma que podamos agradarte a ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios nos los bendiga, hermanos. Gracias por tomar el tiempo de estar con nosotros en este momento. Les mandamos un fuerte abrazo, les amamos y oramos por ustedes. Yo le invito a que sigamos adelante cumpliendo el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios les bendiga.